¿Qué tal? Bienvenidos todos a Tuitea en una ocasión más. Hoy para mí es un enorme honor poder contar con una persona de la talla del invitado que hoy forma parte de Contextos, como siempre, con Aitor Larrazeleta. Y por supuesto, también es un honor siempre contar con Aitor Larrazeleta en esta sección Contextos, en la que hoy, como digo, nos trae un invitado impresionante. Aitor, ante todo, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo en este espacio en Contextos y muy feliz de tener a una persona pues como Joaquín Fuentes, nuestro invitado de hoy, alguien de la relevancia y de la importancia en el mundo del autismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Haciendo una breve semblanza, porque podríamos estar mucho tiempo comentando todas sus grandes pues, aportaciones, ¿no? a este mundo. Él actualmente es el jefe de servicio de psiquiatría en la Policlínica de Guipúzcoa y además es uno de los contribuidores a lo largo de varias décadas en lo que es Gautena, ¿no? La Asociación de Familiares de Personas en el Espectro del Autismo en Guipúzcoa, ¿no? Y un auténtico pionero en lo que es la investigación en relación con el autismo y asesor científico de esta organización, ¿no? Además, bueno, pues asesor de Autismo Europa, del grupo GTEA, editor de Autism y del consejo editorial del Journal of Autism and Developmental Disorders y de Siglo Cero. Bueno, podríamos estar casi una tarde entera glosando al invitado de hoy. Y además una persona a la que le quiero agradecer especialmente el cariño con el que siempre pues eso, me ha tratado y el estar aquí en nuestro espacio. Hola, Joaquín. Hola, buenas tardes, Aitor, encantado de estar aquí y bueno, a mí me hace ilusión poder compartir siempre contigo, con Juncal, con las personas que se interesan por el tema, con las personas que tienen que ver con algo que a mí me importa mucho y que me ha importado mucho a lo largo de mi vida. De manera que encantado, un placer y adelante, cuando quieras. Esta sección se llama Contextos porque normalmente utilizamos o partimos de un texto editado, publicado en torno al autismo y lo comentamos con su autor. Hoy no vamos a leer ese texto al completo porque queremos ir analizándolo punto por punto y merece la pena. Sí, hoy vamos a ver digamos, un texto un poco especial, ¿no? Que es un texto dedicado a consejos sobre lo que sería el autismo, ¿no? Es un texto que se llama Trastorno del espectro del autismo, 10 pautas para apoyarme, y fue un artículo que se publicó en varios idiomas en una pues, prestigiosa revista internacional. Y es un artículo que la primera pregunta que quiero plantearle a Joaquín es que nos cuente un poquito cómo surgió, ¿no? Porque es curioso el hecho de ver un artículo fundamentalmente divulgativo y el impacto que tuvo en una revista, pues eso, de corte científico, indexada, etcétera. ¿Cómo fue un poco toda esa experiencia, Joaquín? Bueno, en el año que se publicó, en el 2014, yo tenía mucha relación con la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, estaba participando en muchas iniciativas y tenía una especial amistad con el que era el editor de la revista esta americana de Psiquiatría Infantil, que era la revista y sigue siendo la revista principal en nuestro terreno. Y bueno, él me animaba siempre a escribir algo, a preparar cosas, y yo le dije que podía escribir sobre cómo apoyarme en el autismo. Y me pareció que era interesante el hacer no sé si divulgación, al menos una concienciación, si se puede decir, de lo que subyace al apoyo en el autismo. Y claro, yo lo quería poner en primera persona, y yo no tengo autismo. Entonces lo que hice fue primero juntarme con un grupo de personas con autismo, adolescentes, jóvenes adultos, les di un borrador de texto y les dije a todos, oye, corregir, vosotros con entera libertad, meter la tijera y poner lo que queráis. Y lo hicieron y luego lo pasé con la Junta de Padres de Gautena, de la Junta Directiva. Y el mismo mensaje y entonces ellos
pues me dieron su visión y ya hice la versión final que envié a la revista americana. Pero dije, vamos a chulearnos un poco, porque esta revista americana siempre publica en inglés y hay mucha gente que no lee inglés en el mundo. Entonces, lo que les dije es, ¿qué os parece si este artículo lo publicamos en inglés, en francés, en vasco y en español? Y les pareció bien, y es históricamente el único artículo que se ha escrito en estas 4 lenguas, en esta revista. Y la verdad es que el éxito que tuvo fue enorme. De hecho, se ha traducido posteriormente a 43 lenguas, varias de ellas en pictogramas. De manera que es todo una satisfacción. Y yo creo que es un artículo pues, que yo me quedé encantado de escribir. Y creo que refleja muy bien lo que era entonces la doctrina principal del apoyo en el autismo. Sí, es un artículo que en inglés su título sería Autism Spectrum Disorders, 10 Tips to Support Me, y que, como bien decías, la verdad es que lo primero y más importante es esa visión de múltiples idiomas, de intentar concienciar a cualquier lector o lectora, y que animamos a la gente pues que no lo haya leído que le eche un vistazo, porque la verdad es que es fantástico. Siguiendo con un poco con los consejos, ¿no? Con estas recomendaciones que planteas en el artículo, una de las cosas que me parecen más interesantes es lo relacionado con los servicios, ¿no? Porque en concreto la tercera recomendación del propio artículo, donde tú dices que llevas, pues eso, mucho tiempo vinculado al autismo, hablas de esos servicios. ¿Cómo ves esa evolución desde el tiempo en el que tú llevas y sobre todo también desde el momento, bueno, pues que se publicó este artículo hasta la actualidad? ¿Cómo estás viendo los servicios a las personas en el espectro? Bueno, yo diría que bien y mal. Y depende del mundo, depende de los países y depende de las zonas de los países. Y yo creo que hay que aceptar que en todos los países del mundo hay gente que tiene servicios y servicios buenos. Pero es que en todos los países del mundo, incluso los más desarrollados y más sofisticados, hay grandes bolsas de población con autismo que, necesitando apoyos, no los recibe. De manera que no hay un acceso universal, ni mucho menos, a los servicios. Y yo no creo que ha habido grandes cambios en ese sentido. Yo creo que ha habido muchos cambios en aquellos que dan buenos servicios. Pero en los que no tienen servicios, pues lamentablemente siguen sin tener servicios, siguen sin tener apoyos, y creo que es una cosa que grita al cielo, vamos, que está muy mal, porque los servicios son buenos para las personas con autismo, pero son buenos para toda la sociedad, para toda la comunidad, de manera que el apoyar a quien necesita apoyo es igualmente beneficioso para todos. Y bueno, yo creo que sí que hay iniciativas, pero creo que hay muchísimo por hacer. Y doctor Fuentes, se está hablando de la situación muy desigual en todo el mundo, pero partiendo de esa desigualdad, ¿en qué punto usted considera que se encuentra nuestro país, España? Pues de nuevo en un punto diverso, porque depende de la zona de España. Hay zonas de España que la gente tiene un acceso envidiable a los servicios. Yo diría que nosotros, por ejemplo, en la provincia de Guipúzcoa, que es la más pequeñita de España, pues ha salido muy bien las cosas. Llevamos muchos años haciéndolo y lo hemos hecho juntamente con las autoridades, juntamente las familias y los profesionales, las 3 partes juntas. Y la verdad es que con una visión como muy comprensiva y yo diría que muy integradora. Y entonces, pues ha mejorado mucho. Pero a no muchos kilómetros de Guipúzcoa, pues hay zonas de España que tienen unas carencias muy llamativas. Y nosotros también tenemos carencias. Tampoco tenemos todos los servicios que nos gustaría. Tenemos muchos mejores servicios en educación, en atención temprana, pero, por ejemplo, en lo que es el empleo de la población adulta, en lo que es el acceso a la mujer, ahí creo que tenemos lagunas que todavía nos quedan cosas por hacer. Yo diría que bueno, que nosotros andamos bien, y creo que una visión general del Estado español es que todos los apoyos se basan en mantener y en hacer valer los derechos humanos de las personas con autismo. Y ese es un denominador común
que creo que es distinto en Europa de lo que era en Estados Unidos. Cuando yo escribí esto, uno de los principales motivos fue que yo oía en Estados Unidos el cúrame el autismo, cura el autismo, cure autism now, curar, curar. Y nosotros en Europa estábamos diciendo cuídame, cuida el autismo, apoya a las personas con autismo. Cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su visión de su vida, pero apóyalas. Entonces, la diferencia entre el curar y el apoyar, yo creo que eso es algo que en España creo que es, que es permeable, que todo el mundo piensa en apoyar. Eso no quiere decir que no haya equipos que digan yo necesito una cura, pero bueno, lo importante es que todos queremos la calidad de vida y queremos la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias. Y en ese denominador común yo creo que España está muy bien. Creo que ahí la filosofía que subyace a los programas creo que está francamente bien. Ahí tenemos las cosas claras. Pues ligando un poco la cuestión y también uno de los consejos que aparecen en el artículo, ¿qué opinas sobre la situación del sistema sanitario? En el sentido de que el cuarto consejo hablaba sobre el sistema sanitario. ¿Qué le hace falta a nuestro sistema sanitario para ser amigable con las personas autistas y con las familias? Pues es otra de las lagunas en la que de nuevo tenemos ejemplos estupendos. Hay zonas del Estado, yo diría en concreto hoy hospitales de Madrid, como el Gregorio Marañón, que tiene el programa Mitea y que tiene un acceso y un trato con las personas con autismo ejemplar. Y miles de personas que han pasado por ahí. De manera que en ese sentido está muy bien, pero en una comunidad cercana a Madrid puedes no tener ningún tipo de sensibilidad ni adaptación especial para los servicios sanitarios. Yo diría que en general es una de las lagunas más importantes y todavía, lamentablemente, no reconocemos que las personas con autismo tienen una mortalidad mayor que el resto de la población. Y eso es un dato que nos debía de escandalizar a todos. Hay que decir que no se mueren por el autismo. Cuidado, el autismo no mata. Pero sí que tienen, los que tienen muchos niveles de necesidades, cuando son pequeños, tienen una mortalidad mayor por problemas asociados, principalmente de epilepsia. Entonces, bueno, eso se debe de tratar y se tiene que acceder y tener buenos tratamientos. Y cuando son más mayores, cuando están en la mediana edad, el motivo de fallecimiento es el mismo que el de la población general. Problemas de hipertensión, problemas de obesidad, problemas de metabolismo, falta de ejercicio, bueno, lo de siempre, lo que nos pasa a casi todos, ¿no? Solo que nosotros vamos al médico y ellos no van al médico, ni ellas van al ginecólogo como tienen que ir a las revisiones. Entonces, hay una falta de adaptación, de sensibilidad, de información. Bueno, hay que tratarles de una manera comprensiva. Y luego llega la vida de los más mayores, especialmente de aquellos de capacidad más alta intelectual. Y ahí sabemos que tienen una mayor mortalidad que el resto de la población de su edad por suicidios, porque entran en depresiones, no se tratan, no se identifican y se suicidan. Entonces dices, bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el sistema sanitario no está tomando en consideración las necesidades específicas ni de los pequeños, ni de los medianos, ni de los mayores. Y por favor, esto es muy importante y tendríamos que escandalizarnos de que esto fuera así. A mí, como mamá de un niño con TEA, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no?, al hilo de lo que nos está contando. Y es que la mayor parte de cosas, o de tratamientos, o de soluciones para las dificultades del autismo de su día a día, ya están inventadas. Quiero decir, yo, por ejemplo, llevo a mi hijo al hospital de Fuenlabrada para que se pueda vacunar o para una consulta de urgencias. Es imposible hacerle entrar en una consulta aquí en Castilla-La Mancha o en Toledo porque no están preparados simplemente. Sin embargo, en Fuenlabrada, dentro del programa Te Ayudamos, en su hospital funciona de maravilla y mi hijo he conseguido que se vacune del COVID sin ningún tipo de problemas. Quiero decir con esto que hay recursos, que hay soluciones que ya se han probado, que se sabe que funcionan, que salvan vidas y que no están tan lejos, a 60 kilómetros de aquí.
y lleva años funcionando. Y sin embargo, parece que vivimos realidades paralelas, ¿no? Y hablo de este tema sanitario y podía hablar de otros muchos recursos o soluciones que se dan para este día a día del autismo en cualquier área y que se implantan aquí, funcionan, pero 20 kilómetros más allá ni está ni se espera. Sí, yo creo que esa es en nuestro estado, en España, creo que es uno de las consecuencias de la descentralización. Nosotros tenemos un régimen político descentralizado en autonomías con responsabilidades políticas diferentes y en algunas autonomías como la vasca, luego subdividido en las provincias y con una autonomía de cada provincia en cosas determinadas. Entonces, claro, dependemos de las iniciativas particulares concretas. Si en una zona determinada hay una iniciativa que dice yo voy a mejorar los servicios sanitarios, voy a hacer un entorno amistoso para las personas que tengan unas discapacidades o que tengan unas diversidades funcionales, como decimos, lo voy a hacer. Yo lo hago, sí, pero es que mi vecino de la provincia de al lado, nadie le dice que hay que hacerlo. Depende de las iniciativas de cada zona, lo cual es estupendo, porque si se hace, quiere decir que toca fondo con la inquietud de las personas. Y a nivel pequeño, como es Guipúzcoa, la pequeña provincia, es mucho más fácil el hacer las cosas, el ponernos en contacto, el saber cosas interesantes. Pero también haría falta, y eso ya es una decisión política que no sé cómo la deben de hacer. Seguramente es el Parlamento quien debe de afrontar, es decir, hay iniciativas que deben ser modelo, no en Fuenlabrada, en todos los sitios, y entonces el ponerlo en marcha. Entonces, yo creo que estamos pagando y beneficiándonos a la vez del régimen autonómico. Si hay iniciativas, se consiguen. La gente de cerca responde muy bien. La gente de lejos no responde tan bien, pero alguien se tiene que preocupar de que en todos los sitios haya respuestas de cerca. Y esa es la situación. No sé, hay que beneficiarse de los ejemplos y hay que seguir luchando. A nosotros, yo suelo decir que nadie nos ha regalado nada. Los servicios que tenemos en Guipúzcoa y lo que estamos consiguiendo es gracias al esfuerzo de profesionales, de familias y de políticos, de los tres juntos. Y entonces somos imparables, pero hay que ir juntos y hay que ir a nivel local. La dificultad es el extender eso a otros sitios. Tenemos organizaciones como AETAPI, pues que trata de sensibilizar a los profesionales. Tenemos Autismo España, que también trata de beneficiarse a otras iniciativas de familias. Tenemos cosas, pero luego los parlamentos, cada uno funciona como quiere. En esto y en muchas otras cosas. Y bueno, esa es una de las pegas que tenemos. Muy bien, pues vamos a continuar con otra pregunta y en este caso con otra pregunta y sobre otra recomendación del artículo y sería sobre el tema de la inclusión escolar, ¿no? Precisamente, bueno, pues en una cena que pude disfrutar con Amaya Lopetegui, la directora de Gautena, y contigo en San Sebastián, hablábamos de cómo habías ido a visitar Carolina del Norte, Teach, cómo funcionaba en aquel momento. Tú que eres pues eso, un auténtico pionero en la cuestión del autismo y que conoces también esa evolución en el ámbito educativo, ¿cómo ves ese paso de los años en este campo? Y hoy ahí sí que veo cambios fundamentales y he tenido la suerte de poder influir en ellos desde lo general, no desde el autismo, porque creo que los grandes cambios hay que conseguirlos a nivel general bajando a lo particular. Yo estuve en la Comisión de Educación Especial del Gobierno vasco y durante 2 años estuvimos poniendo, las bases de cómo tenía que ser la educación. Decíamos de necesidades especiales y luego decíamos, por cierto, eso es un término administrativo que no existe. Las necesidades de los niños que atendemos y que educamos son iguales que las que todos. No es que tengan necesidades especiales. Quien tiene necesidades especiales es el sistema, que para dar la educación tiene que dotarse de recursos que normalmente en este momento no tiene. Pero claro, tenemos que decir, si tengo que poner un recurso, pues dices, ¿por qué? Porque tengo que etiquetar a alguno de que tiene necesidades especiales, pero siempre decimos, cuidado, que el apoyo, yo a los padres les suelo explicar cuando dicen, no, tengo una persona de apoyo en clase que va allí y tal, no sé qué, digo ya, pero el apoyo no es para su hija o su hijo, el apoyo es para todos.
El profesor sigue siendo el profesor de la clase y el apoyo es que hay un ratio mayor de adultos que motivan, que se preocupan, que supervisan, que en la clase de al lado. Y puede ser que haya 2 o que haya 3, no lo sé, pero también se puede reducir el número de alumnos, también se pueden hacer otras variaciones, mezclas, etc. Pero lo que nosotros dijimos es que queremos que no haya diferencia en la respuesta educativa, que las necesidades especiales hay que atenderlas en el entorno ordinario. Y eso se ha conseguido. Nosotros, en aquel tiempo, hace años, teníamos una escuela especial en Guipúzcoa de autismo y la cerramos. Y tenía esta piscina interior. Ahí empezamos. Y dijimos, ni piscina interior ni historias, que vayan a la piscina del ayuntamiento, con todos a nadar. No necesitamos piscina interior aquí. Esto no es un resort donde tienen que estar encerrados. No. Entonces salimos, y es que literalmente salimos con las mesas y las sillas, y los profesores y los niños, a escuelas donde nos hacían un sitio para estar. Luego eso ya se normalizó, pero cerramos aquel cole. Y yo tuve la cuestión, quizás el desafío, de ir con los de educación por todas las escuelas especiales de Guipúzcoa, reuniéndome con la junta de profesores y luego con toda la junta de familias, diciéndoles, señores, señoras, vamos a cerrar esta escuela. No lo queremos hacer de golpe. Queremos que todos sus hijos y sus hijas estén en el sistema ordinario y los profesionales también, que pasen al sistema ordinario. Ayúdennos a hacerlo, ayuden. Queremos hacerlo cuando les parezca. 1 año, 2 años, vale, lo hacemos. En 2 años cerramos todas las escuelas especiales de Guipúzcoa y todos los niños están en el sistema ordinario. Con lo cual los niños van con sus hermanos al cole, que era lo que nosotros deseamos. Y con nuestros niños, nuestros jóvenes, tenían lo que llamamos integración inversa. Es decir, y siguen teniendo, van a la clase y ellos enseñan a los otros niños cosas que si no aprenden. Y entonces hay momentos que hay tutores especiales que son los niños ordinarios que hacen de tutores de los niños con necesidades especiales. Y lo que decimos es, vamos a ver, en la mayor parte de las familias no tienen experiencia ninguna en niños con muchas necesidades. El primero que viene es el primero que tienen. Pero escuche, estos niños que están ahora en la escuela van a ser los futuros padres y las futuras madres de los futuros niños con necesidades especiales. Y estos han aprendido desde el día 1. Y eso creo que es maravilloso. De manera que hay muchas cosas que tienen que ver con la educación dentro de los sistemas ordinarios, bueno, pues que nos benefician a todos y que tiene todo el sentido común. Y aquí ya es que ni se contempla la posibilidad de tener una escuela especial. Yo me horrorizo cuando me dicen, no sé si es la palabra, pero me duele cuando me dicen, vamos a hacer una escuela especial aquí, vamos a hacer una escuela especial allá. Y digo, por Dios, aprovechen lo que tienen gente, pueden hacerlo. No hay nada tan especial. Lo único mágico de las escuelas especiales son las personas. Los ladrillos son iguales, la estructura es la misma, el alumnado es igual. Lo que cambia son las personas. Lleven las personas, esas personas son movibles, se pueden poner en un sitio o en el otro. Y la gente les puede imitar. El resto del profesorado puede copiar, puede aprender, puede disfrutar de esa oportunidad. Esa es la filosofía y lo hemos tenido la fortuna pues de haberlo hecho. Nos preocupaba mucho la secundaria, ahora ya la estamos haciendo en la secundaria también. Bueno, pues es cuestión de ir paso a paso, pero no de ir marcha atrás. Y además de forma pionera, porque Gautena fue, yo si no estoy equivocado, en Guipúzcoa, el primer lugar de España donde hubo aulas estables, donde se empezaron a poner en marcha. Sí, realmente ahí fuimos valientes y bueno, y la sociedad respondió. Yo vuelvo otra vez al tamaño. Nosotros en Guipúzcoa es una sociedad que hay que entenderla, es una sociedad pequeña, de valles, y en los valles hay una tradición de ayuda mutua, porque nadie en el valle, primero el desplazamiento de 12 kilómetros, bajando y subiendo un monte, aquello es como un viaje al Himalaya, entonces la gente no va, se queda en su valle. Y en el valle, cuando hay cosecha de manzanas, todo el mundo tiene que ayudar. Y cuando hay no sé qué, la gente ayuda. Entonces, cuando hay necesidades especiales, pues todo el mundo ayuda. Entonces, aquí nosotros jugamos con ventaja de que nuestros pequeños valles decían, vale, ¿por qué no? Lo hacemos en otras cosas. ¿Por qué en esto no? Claro, cuando uno va a países como Estados Unidos, Carolina del Norte, donde está el programa Teach, que tiene 5 millones de personas y una extensión
que yo no sé, es como entre Cádiz y San Sebastián, pero una cosa así, enorme, pues dices, pues esto es imposible de manejar. Aquí la gente es que ni se conoce ni se apoya, no tienen muchas cosas en común. Por eso yo creo que el tamaño importa en esto. Creo que hay que tener ideas generales, pero luego hay que desarrollar pequeños proyectos y que sean modelo para que otras personas hagan esos proyectos también. No extender la franquicia y que todo el mundo sea como nosotros. Cada uno tiene que adaptar a su entorno. Pero en el mundo educativo, pues yo creo que efectivamente pues tenemos que estar muy satisfechos de cómo ha respondido el sistema. Eso no quiere decir que tengamos todo ordenado. Hay gente que es estupenda y gente que es menos estupenda con la vida en general, ¿no? Pero yo diría que al menos el tema de la inclusión, la integración, la adaptación educativa, la transición, todo eso, pues está hecho. No sé qué te parece a ti, Aitor, pero yo, doctor, le escucho y parece que vivimos en mundos distintos, porque yo, por ejemplo, que estoy muy en contacto a través de asociaciones con muchos padres y madres que nos cuentan su día a día, lo que más veo de manera habitual son asociaciones o actividades de ocio, por ejemplo, que se dicen, o deportivas, que se dicen inclusivas, y realmente lo que hacen es ofrecer un servicio adaptado a personas con discapacidad. Y se da el caso, por ejemplo, que esas actividades que se dicen inclusivas y en las que prácticamente, digo prácticamente y soy generosa, solo forman parte personas con discapacidad o con autismo, cobran a los chavales más o menos dinero por la inscripción dependiendo del grado de necesidad de apoyo. Quiero decir, si tienes más necesidad de apoyo para realizar una actividad deportiva, pues vas a pagar mucho más si eres grado 3 de TEA, por ejemplo, que si eres un grado 1. Y bueno, y pues hay un monitor para 3. Y esto desde un punto de vista económico, bueno, más o menos se puede entender. Pero desde un punto de vista social y de justicia, no sé, es llamativo. Ya, bueno, eso es muy duro. Efectivamente, tenemos una diversidad de personas dentro del espectro con mayores y menores necesidades de apoyo, eso es claro, igual que en la población general. Pero en Guipúzcoa seguimos un principio filosófico que era la discriminación positiva. Y nosotros teníamos el mandato, que nos lo dimos nosotros mismos, de la discriminación positiva en favor de las personas con mayores necesidades. De manera que habiendo disminución de recursos y pocos recursos, primero van a los que más lo necesitan, no los que menos lo necesitan. Entonces, bueno, pues eso la gente lo acepta y las familias lo han aceptado siempre. Y bueno, yo creo que es una filosofía que es justa. Al menos que es más justa que no decir hago lo que quiero, ¿no? Vamos a por ello, no sé, pero vuelvo otra vez a lo de antes. Y yo creo que es que hay tal diversidad de respuestas que es una pena que habiendo ejemplos buenos de todo, no se apliquen más en otros sitios. En realidad está descrito, voy a decir que está casi todo inventado, pero no está aplicado. Y estamos hablando de un país como España que tiene más cosas de lo que tienen muchos otros países. Yo creo que a mí me ha tocado dar conferencias, yo creo que son más de 40 países del mundo. Y yo me quedo deprimido cuando visito algunos países y me enseñan unas instituciones de tipo hospital psiquiátrico de larga estancia y me dicen, allí están las personas con autismo. Y yo paso con el coche por delante. Y digo, bueno, pues eso nosotros, vamos, le daríamos fuego. O sea, no puede ser. Pero claro, y eso es lo que hay. Y lo que hay es eso y nada más. Y el que no quiera eso no tiene nada. Entonces, nosotros, dentro de nuestras carencias, bueno, pues somos una sociedad desarrollada. Y indirectamente, tenemos muchas ventajas que otras familias no tienen, con o sin problemas, ¿no? Entonces, pues el mundo está muy mal repartido, creo yo. Sí, de hecho, dos cuestiones sobre lo que estábamos hablando ahora que me parecen interesantes. Una, que yo creo que la conceptualización en Guipúzcoa, y una de las cosas que a mí me llamó la atención, por ejemplo, en mi visita a Gautena, fue el hecho de cómo
se hacía una concienciación en el sentido de que los chicos fueran al centro de la ciudad para que la ciudad les viera, para que les vieran participar, para que les vieran. Y eso es muy importante, porque al final lo que se va consiguiendo es esa participación real de los chicos, de las chicas en el espectro, que a veces en otros lugares, por falta de apoyos, por un montón de cuestiones, no se termina de hacer efectiva. Y luego sí es cierto, como dice Joaquín, que yo coincido 100% en el hecho de que cuando contrapones también la situación de aquí con otros países, yo que recientemente tuve la suerte de estar en México con una gente allí maravillosa en Mérida, en un congreso sobre autismo, me contaban las familias su realidad de allí. Claro, cuando la contraponías con la de aquí te das cuenta también de cuánto hemos avanzado, aunque somos, yo creo que conscientes todo el mundo de que nos queda por avanzar, que queda camino. Pero sí es cierto que a veces esos enfoques nos hacen ponernos en el lugar real en el que estamos. O al menos esa es mi opinión. Y por continuar un poquito con las preguntas, ya nos va quedando un poquito. Una pregunta sobre el punto 7 que aparece sobre la séptima recomendación en el artículo es que se habla, que me parece muy interesante, el no sustituir los apoyos educativos, sanitarios y sociales con la medicación, ¿no? Es decir, ¿se recurre en exceso a la medicación, Joaquín? ¿Cómo ves esa cuestión? Sí, yo creo que sí que se recurre. Se recurre de nuevo en función de las características de cada zona y de cada país. El porcentaje de personas con autismo que toman medicación en el infortunado Irán es el 90%, porque no tienen otros servicios, porque no tienen servicios, de hecho. Y entonces, pues les dan medicamentos para sedarlos, para tenerlos allí lo más tranquilos posibles y que molesten lo menos posible, pero sin prestar atención ni al sufrimiento de ellos, ni de sus familias, ni a las posibilidades de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se sustituye, y creo que hay una relación clarísima para las personas que tienen autismo y que tienen dificultades de comportamiento, por ejemplo, pues rápidamente se recetan medicamentos, cuando sabemos que la programación positiva, todas las técnicas de comportamiento, pues es lo que hay que hacer. No es que sea lo humano, es que es lo técnico que hay que hacer. Entonces, pues los medicamentos, afortunadamente tenemos algunos medicamentos. No tenemos ningún medicamento para el autismo. Y yo personalmente creo que no vamos a tener nunca un medicamento para el autismo. Creo que hay tanta diversidad de personas que habrá ciertos productos, ciertos fármacos que ayuden a ciertas personas para ciertas cosas, pero no vamos a presentar un medicamento que diga, no, eso va bien a toda la gente de San Sebastián. Perdona, que no, que depende de muchos factores la gente de San Sebastián. Y lo mismo las personas dentro del espectro, ¿no? Entonces, yo creo que la medicación, de momento, tiene su función para trastornos asociados. Es decir, las personas con autismo que tienen un problema de hipertensión tienen que tomar medicamentos para la tensión, igual que tomaría el piso de abajo. Las personas que tienen depresión, pues tienen que tomar seguramente depresión, pero cuidado con otras cosas, con terapia cognitivo-conductual y manipulación del entorno. Si tienen hiperactividad, pues se puede estructurar el entorno y pueden utilizar los medicamentos que los niños hiperactivos sabemos que funcionan en 3/4 partes. Es decir, son medicamentos para los problemas asociados. En los trastornos de autismo son parte de los trastornos del neurodesarrollo. Y los trastornos de desarrollo pues tienen elementos comunes. Y entonces puede haber medicamentos que influyan en aspectos determinados. Pero bueno, yo creo que normalmente, yo diría que donde hay servicios no se abusan de los medicamentos. Creo que donde no hay servicios es escandaloso el uso de los medicamentos. Y luego hay otra historia, que es que hay mucha gente que le dicen, le vio en el 2006, le vio el doctor Fuentes, que soy yo, y le recetó este medicamento. Y dicen, ¿y sigue tomando? Sí, 2006 le dio el doctor Fuentes. Es decir, que nadie desafía. Nosotros, los que no tenemos autismo, siempre dejamos de tomar los medicamentos porque se nos olvidan, porque nos cansamos, porque nos hartamos de tomar. Si yo tengo una persona que se gana la vida dándome el medicamento, me va a dar cada pastilla cada mañana y va a estar apuntado que me ha dado.
y no consigo quitarme el medicamento. De manera que eso hace falta hacer una estructuración de todo eso. Y dimos un programa que se repartió gratuitamente a todo el mundo que se llama Farmautisme y que lo que dice es estructurar cómo dar los medicamentos. Y es buena práctica, sin más. Tampoco nos inventamos la rueda, pero es una buena práctica y lo que conseguimos fue reducir la proporción de gente que toma medicación y racionalizar el uso de los medicamentos. Pero creo que la cronicidad de los tratamientos es tremenda en las personas con autismo y con otras discapacidades, otros trastornos de neurodesarrollo. Nadie desafía al doctor Fuentes. Si él dio una orden, una receta no sé qué año, pues parece que era para toda la vida. Y eso me parece que es peligroso. Los medicamentos al cabo de los años, pues muchos de ellos tienen efectos acumulativos, de efectos secundarios. Otros no, otros se eliminan como el agua, pero la mayoría pues permanecen. Entonces, más vale saber cómo darlos, cuándo quitarlos. Pues 1.000.000 de gracias por la conversación, Joaquín. La verdad es que ha sido, como siempre, un placer apasionante el escucharte y sobre todo con esa capacidad que tienes de transmitir ideas muy profundas con una sencillez y una claridad absolutamente envidiables. Y con ese cariño que además se nota que tienes por el mundo del autismo en general. Muchísimas gracias por la oportunidad y creo que tenemos una tarea muy hermosa para hacernos nosotros mejores, que es hacer mejor a las demás personas. Ha sido un enorme placer poder mantener una conversación así con ambos. Aitor Larrazeleta, gracias. Gracias también, doctor Fuentes, por acompañarnos. De verdad que ha sido un honor y un placer poder hablar con una persona como usted, que conoce tan bien el autismo prácticamente en todos los rincones del mundo. Espero de verdad que esta entrevista sea de esas que llega lejos, porque es de las que cambia mentalidades y creo que eso debe ser así y lo merecen las personas con autismo. Y ojalá pues plantemos semilla allí donde hace falta y donde lo necesitan con esta conversación para mejorar la vida de los chicos adultos con TEA. Ha sido un placer, muchísimas gracias a ambos y hasta pronto. Un placer y hasta cuando quieran. Muchas gracias a ti como siempre y nos vemos en la próxima edición de Contextos en Tuitea. Y recuerden, nosotros seguimos con más de 120 vídeos ya en nuestro canal Tuitea en YouTube y también en nuestras redes sociales Tuitea y Mundo Tuitea y por supuesto en tuitea.es. Si os gusta esta entrevista, pues acceded al canal Tuitea, suscríbete y dale a la campanita. Hasta pronto.